Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es metáfora, alegoría y símbolo. Comencemos. La metáfora. La metáfora es una figura literaria con la cual se atribuye el significado de un concepto a otro, estableciendo entre ambos una analogía. Dicho de otro modo, la metáfora intercambia los conceptos, evidenciando entre ellos la semejanza. Su uso permite imprimir mayor belleza, gracia o trascendencia a lo que se desea expresar. Esta figura tiene aplicación tanto en la literatura como en el lenguaje cotidiano. Los dos elementos básicos de la metáfora son el término real, que es aquel al que se está haciendo referencia en verdad. En este caso, unos labios. El término imaginario, aquel a través del cual se hace referencia al primero, en este caso, un rubí. La metáfora. Tus labios de rubí. Se utiliza para destacar la belleza, el color o la sensualidad de los labios. La alegoría. Es una figura literaria que pretende representar un concepto o una idea, valiéndose de formas humanas, de animales y/o de objetos cotidianos. Es decir, representan un concepto por medio de imágenes. Las alegorías se pueden encontrar en la pintura, en la filosofía, en la literatura, en la escultura. Ejemplos de alegorías. La Dama de la Justicia. La escultura de una mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. La libertad iluminando al mundo. Más conocida como la Estatua de la Libertad, este monumento simboliza, por medio de la personificación, el concepto de libertad política. El águila posada en un nopal, con el símbolo del Atl Tlachinoli en su pico. Representa un momento cósmico en el tiempo, momento en el cual el sol no crea sombra en los cuerpos, cuando están en una perfecta vertical. El Atl Tlachinoli representa filosóficamente la vida espiritual. El Códice Fejerbari-Mayer, lámina 1, representación espacio-temporal del hombre y el universo. El símbolo. El símbolo es una abstracción intelectual, creada a partir del razonamiento, a partir de lo que percibe el ser humano. En otras palabras, es la representación de una idea. No se puede explicar el cosmos que nos trasciende más que reduciéndolo a símbolos. De hecho, antes que la palabra existiese y generara conceptos, primero existió la imagen, el símbolo. El modelo simbólico más antiguo que tiene una gran profundidad en cuanto a que representa al universo es el círculo, una curva que se prolonga hasta que se vuelve a encontrar consigo misma. Representa al infinito porque no tiene principio ni fin, y siempre retorna al mismo punto. Representa al universo que todo lo contiene, y no hay nada fuera de él. El círculo representa también a la unidad, especialmente cuando en el círculo se hace presente el centro como símbolo de la primera manifestación. Una diferencia entre el signo y el símbolo es que el signo se representa a sí mismo, entendible prácticamente en cualquier idioma ya que es universal. Ejemplos. El signo de una flecha indica dirección. No hay otra interpretación. El signo de infinito hace referencia a aquello que no tiene fin. Los signos matemáticos expresan suma, resta, división, multiplicación, porcentaje, raíz, mayor que, menor que, igual a, etc. En cambio, el símbolo es una representación gráfica que puede involucrar sentimientos, valores, ideales. El símbolo establece una relación de identidad con una realidad a la cual representa. Como ejemplos, tenemos los 20 símbolos de los días, del cómputo del tiempo de los viejos abuelos.
En el caso de los símbolos, unifican uno o varios conceptos, pero todos concuerdan en un principio: la trascendencia de la percepción. Nuestra lengua materna, el náhuatl, es conocida y reconocida por sus expresiones idiomáticas metafóricas, es decir, el significado de una expresión o de una imagen no se deriva de sus componentes. Por poner un ejemplo, si expresamos: cuidado, estás metiendo la pata. Aunque sepamos por separado lo que significa meter y pata, que son los componentes de la expresión, lo que estamos queriendo expresar es: cuidado, estás cometiendo un error. En náhuatl existe una expresión que dice: Yolotli estli. Yolotli significa no solamente corazón, también denota al interior. Y estli significa sangre, lo que fluye y otorga vida. Conceptos que nos hablan de la vida y el alma. Expresión que nuestros antiguos abuelos utilizaban cuando decían que había que ingerir el cacao, es decir, ingerir el chocolate. Yolotli estli resulta ser, pues, una metáfora totalmente inofensiva en el idioma náhuatl, que los cronistas utilizaron a su conveniencia, pues la tradujeron como beberse el corazón y la sangre de las personas. Es posible que ese argumento, beberse el corazón y la sangre, haya sido el comienzo de la mentira específica acerca de que nuestros antepasados comían carne humana, situación que obviamente no es cierta. Los invasores tomaron literalmente, y no metafóricamente, el Yolotli estli. Tanta importancia tienen las metáforas y las alegorías, que incluso todo un capítulo del Códice Florentino está dedicado a estos temas. Ya no digamos de las imágenes como símbolos, pues son la base de todos los códices realizados por nuestros abuelos. Me atrevo a opinar con total seguridad y contundencia que el extraer o cortar el corazón no debe ser considerado literalmente como una operación quirúrgica, sino más bien como un acto simbólico, una expresión metafórica o la representación alegórica de una idea, en este caso, de la muerte, la cual debe de entenderse de acuerdo a nuestra cosmovisión, como la finalización de un proceso, para iniciar otro. Además de que, como se verá más adelante, el hecho de que ningún invasor, conquistador, cronista o historiador presenciara el tan afamado sacrificio del corazón, o el que nuestros viejos abuelos comieran seres humanos. Como se ha comentado hasta el momento, en los aspectos lingüísticos no hay fundamentos para afirmar que los sacrificios humanos hayan existido en el continente de Anáhuac, ya que se han dado desde el principio malas traducciones del náhuatl al castellano, el inventar términos en náhuatl que no existían como en el caso de sacrificio, el adaptar el castellano a nuestra lengua como en el caso de teotl, que lo interpretaron como Dios. Asociado a esto, una descripción totalmente deficiente de las costumbres y tradiciones de nuestros ancestros, como consecuencia de las pésimas interpretaciones de nuestra cosmovisión al compararla con la cosmovisión que ellos tenían, al no comprender las metáforas, alegorías y simbolismos, como, en el caso comentado párrafos anteriores, de Yolotli estli, beber chocolate. Al final de cuentas, afirmaciones que se han realizado desde los tiempos de la conquista hasta nuestros días, que distan mucho de ser verdad. El tema del próximo video es mentira principal y mentiras accesorias. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre Mexicoculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video
y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.